La batalla por nuestra alma. Ese es el título de la reflexión de la palabra del Señor en esta tarde. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Les saluda a su hermano Hernán Vega. Y para mí es un gozo poder compartir con ustedes, ¿cierto?, en esta tarde, a través de este medio, donde quiera usted que se encuentre, que la bendición del Señor pueda llegar a su vida. Como decía, lleva por título La batalla por nuestra alma, y nos vamos a basar en el texto de Efesios capítulo 6 versículo 12. Efesios 6, 12. Yo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente para una mejor comprensión. Dice así la palabra del Señor: pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Al leer, a primera vista, pareciera de que estas palabras, ¿cierto?, como gobernadores malignos, contra autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de un mundo tenebroso, etcétera, pareciera que fuera una película de terror. Pero para nosotros los cristianos sabemos de que hay un mundo invisible que lo único que intenta, ¿cierto?, en este caso hablamos de Satanás y sus demonios, lo único que pretenden es destruir nuestra vida. Para el mundo esto le causa risa. De hecho, muchas personas se burlan de nosotros, se burlan de la iglesia, se burlan del concepto del cielo, se burlan de Dios, dicen que Dios es un ser ficticio, que no existe, y por lo tanto tampoco quieren aceptar la idea de infierno, etc. Que el Señor nos ayude. Para nosotros Dios lo es todo, Dios existe, es una fuerza poderosa, ¿cierto? Y Él hizo todas las cosas que podemos ver. Pero el mundo, cuando habla del diablo, de Satanás, se imaginan a un ser vestido como un payaso, vestido de rojo, con cuernos, con cola, etc. Pero para nosotros, estimados hermanos, sabemos de que estamos hablando de algo serio, ¿cierto? Mi estimado hermano, amigo, porque cuando hablamos de Satanás estamos hablando de este enemigo que lo único que desea es destruir nuestra vida. La Escritura dice que Él vino a robar, a matar, a destruir. Por lo tanto, es algo que lo debemos tomar muy en serio. Y por lo tanto, hablamos de la batalla por nuestra alma, puesto que el Señor nos dice que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Por lo tanto, el ser cristiano, nuestro paso por aquí por la tierra no es algo fácil, sino que siempre estamos sometidos a constantes presiones, tentaciones, etc., para hacernos caer y desviarnos del verdadero camino del Señor. Podemos ver que el enemigo desde el principio ha estado influenciando, ha estado arruinando la vida de muchos. El primer ejemplo lo tenemos allí en la primera creación de Dios, ¿cierto? La primera pareja humana, ¿cierto? Adán y Eva, en el huerto y en el paraíso, ¿cierto? Nos dice de que el enemigo influenció, ¿cierto?, la vida primero de Eva, posteriormente, ¿cierto?, a través de Eva cayó Adán, etc. Pero al final el diablo logra conseguir su propósito, logra arruinar la creación perfecta que Dios tenía allí en el paraíso. El diablo logró arruinar la vida de estos dos primeros hijos de Dios. ¿Quién estuvo presente? ¿Cierto? Fue el enemigo. Después, ¿cierto?, vemos las consecuencias de todo esto cuando Caín mata a su hermano Abel, etc. Y de ahí en adelante vemos cómo el enemigo sigue influenciando. Otro ejemplo, ¿cierto?, muy conocido es cuando Dios le pide a Noé que construya un arca para que allí entre su familia y todos aquellos que quieran, ¿cierto? Y además de eso los animales, ¿cierto? Las parejas de animales, distintas especies, razas, etc. Pero vemos de que Satanás casi logra, ¿cierto?, arruinar a la humanidad completa. La maldad que había en aquel entonces era mucha, dice las Escrituras, y todo designio de los pensamientos de aquella gente era de continuo solamente el mal. Por lo tanto, la gente llevaba una vida corrompida. Vemos a un mundo lleno de violencia, un mundo lleno de malicia, de odio, de rencor, y el personaje que allí está presente en la mente y los corazones
de aquella gente que se perdió, ¿cierto?, fue Satanás. Y como lo decía, casi desaparece la humanidad completa por culpa, ¿cierto?, de este enemigo. Porque él no descansa y siempre va a estar tratando de arruinar nuestra vida. Otro ejemplo o clásico que tenemos en la Biblia es las ciudades de Sodoma y Gomorra, la destrucción de estas dos grandes ciudades. Las escrituras nos dicen, ¿cierto?, de que la gente que vivía en aquellos lugares era un pueblo pervertido, un pueblo maligno. La maldad que había en aquellos lugares era a tal punto de que llegó a los oídos de Dios y sobrepasó incluso la de muchas ciudades a nivel de todo el mundo. ¿Cómo sería, cierto, la maldad en aquellas ciudades? Dice la escritura también de que se trató de ver cuántas personas justas podían vivir en aquella ciudad y ni siquiera 10 personas se encontraron en todas aquellas ciudades. ¿Quién estuvo presente entonces también en la mente y los corazones de aquella gente? Pues fue Satanás, el diablo. Se perdieron dos grandes ciudades enteras por culpa, ¿cierto?, de este personaje, porque provocó, ¿cierto?, finalmente el juicio de Dios. Otro ejemplo lo tenemos, ¿cierto?, en el pueblo de Israel, cuando fue sacado de Egipto, de la esclavitud de Egipto a través de Moisés. Vemos de que Dios hizo grandes cosas en el pueblo, ¿cierto? Hizo maravillas en medio del pueblo. Cuando la gente andaba en el desierto, sentía calor, Dios mandó, ¿cierto?, una nube para que les diera sombra. En la noche, cuando sentían frío, Dios mandó una columna de fuego. Cuando tenían hambre, ¿cierto?, Dios les mandó el maná en el desierto, les mandó codornices. Cuando tuvieron sed, Dios hizo brotar agua incluso de las rocas, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas maravillas hizo Dios, pero aún así la gente, desconforme, ¿cierto?, reclamaba por todos, y finalmente vemos que provocó un holocausto. La mayoría, ¿cierto?, de la gente murió allí en el desierto. Finalmente lograron entrar los descendientes del pueblo de Israel, y de los antiguos solamente Josué y Caleb, porque permanecieron fieles a Dios y fieles, ¿cierto?, al líder que Dios había puesto, que en este caso es Moisés. También nos habla la Biblia, ¿cierto?, de que en el Apocalipsis a Satanás se le considera, ¿cierto?, como el dragón, y que también va a seguir tratando de destruir a la iglesia, tratando de destruir a la humanidad entera. Podemos ver también, ¿cierto?, en el tiempo de Jesús, y se nos acerca, ¿cierto?, el 25 de diciembre, que mundialmente se celebra el nacimiento de Jesús, o la Navidad, pero me quiero centrar, ¿cierto?, en un personaje que vivió en aquella época, el rey Herodes, quien fue usado por Satanás, puesto que en su corazón entró la envidia, y lo único que quiso fue matar niños, ¿cierto?, porque no quería que llegara otro rey, ¿cierto?, porque para él era el único rey. Y por lo tanto, Satanás usó a este personaje para que murieran muchos niños, ¿cierto?, como sucede hoy en día. Más adelante vemos, ¿cierto?, cuando Jesús comienza su ministerio, Jesús fue llevado al desierto, donde estuvo ayunando 40 días, 40 noches. Obviamente, como él era humano, sintió hambre y apareció Satanás, ¿cierto?, y le dice y le propone: si eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan, etcétera. Y así comienza tratando de hacer caer a Jesús, pero Jesús, ¿cierto?, sale victorioso de todo esto. Después, ¿cierto?, vemos cómo Satanás, a través de las personas, trató de destruir la vida de Jesús. Usó a los judíos. Y aquí vemos, ¿cierto?, que Satanás usa a las personas. ¿Qué usa de las personas? Bueno, en este caso, de las personas usó la envidia, usó el tradicionalismo religioso, usó la ignorancia de los judíos en contra del Hijo de Dios. A tal punto de que los judíos lo único que querían era destruir a Jesús. En Lucas 4, 28 al 30 dice que intentaron despeñarle. En Juan 5, 18 dice que allí los judíos procuraban con diligencia matarlo. En Juan 10, 31 dice que tomaron piedras para apedrearle. Y así,
buscando la forma como destruirlo. Más adelante podemos que Satanás, cuando vio a Jesús crucificado, pensó que ahí había terminado toda la obra del Señor, pero finalmente, ¿cierto? Cristo ganó esa batalla porque logró vencer la muerte y resucitó. Y así vemos a un enemigo que no descansa, que no se da por vencido, muy persistente, ¿cierto? Porque lo único que está enfocado es en tratar de destruir el pueblo de Dios en la tierra y está tratando de hacerlo en estos tiempos con más fuerza. En Apocalipsis 12:12 nos habla de que hay un dragón enfurecido. Bueno, hay muchos otros ejemplos también de cómo Satanás usa a las personas. Y también, por ejemplo, entró en la vida de Judas Iscariote, quien fue el que logró, ¿cierto?, traicionar a Jesús, etc. También usó a Pedro, le falló Pedro en esta oportunidad. Y obviamente, como decía, tenemos a un enemigo que es persistente, que no descansa, que el único deseo es tratar de destruirle a usted, a su familia, y él quiere lograrlo de una u otra forma, lograr su propósito. Pero ayúdanos el Señor, porque la Biblia nos dice a nosotros, como hijos del Señor, que no debemos dar lugar al diablo. Amén. Y así, amados hermanos, quizás podemos ver de que hoy en día, ¿cierto? Tenemos a un enemigo que está desesperado, tenemos un enemigo que está intranquilo, que va a tratar de dar su último ataque en contra de los hijos de Dios. Y vemos un mundo que se está preparando para eso. Hoy en día tenemos esta famosa pandemia, el coronavirus, que ha logrado causar muchos males, ¿cierto? Mucha gente que ha partido la presencia del Señor. Tenemos a nuestro hermano, recordamos a nuestro hermano José, ¿cierto? Que falleció por producto de esta enfermedad. Y así muchos otros más. Que el Señor nos ayude. Vivimos, hermanos, en un mundo aterrador, en un mundo donde la maldad ha crecido demasiado. Vemos que las estafas hoy en día están a flor de piel. Vemos en las redes sociales cómo la gente hace funas, ¿cierto? Y sube los nombres y las fotografías de personas que hacen estafas, etcétera, de personas que hacen violencia intrafamiliar. Podemos ver violencia en las calles, podemos ver alcoholismo, podemos ver drogadicción, podemos ver mucha gente encarcelada, muchas familias afectadas por infidelidades, adulterios, divorcios. Podemos ver mucha gente con depresión, mucha gente que se suicida. Podemos ver hoy en día muchas niñas, ¿cierto? Porque no voy a decir mujeres adultas, porque muchas son niñas, ¿cierto? Que finalmente terminan embarazadas, teniendo hijos fuera del matrimonio, otros tratando de abortarlos porque no son hijos deseados, etcétera. Podemos ver cómo en el mundo se están tratando de implementar leyes para que ocurra, ¿cierto?, el aborto en cualquiera de sus formas, ¿cierto?, un aborto libre, etcétera. Podemos ver la corrupción como ha crecido en todas las esferas de nuestra sociedad. Podemos ver, ¿cierto?, que tenemos un mundo, ¿cierto?, que en otras partes hay guerras, hay rumores de guerra, etcétera. Podemos ver un mundo que hoy a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno, y a nosotros como pueblo cristiano, si tenemos un pensamiento distinto o si hablamos en contra de estas cosas, nos dice que tenemos un pensamiento retrógrado, que somos intolerantes, que tenemos mensajes de odio, cuando en realidad lo único que hacemos es dar un mensaje de amor, porque Dios quiere que nadie se pierda. Entonces, cuando nosotros hablamos en contra del pecado, no es un mensaje de odio, es un mensaje de amor, porque Dios quiere que esa persona se convierta, Dios quiere que esa persona cambie su vida. Amén. Bueno, ¿a dónde nos quiere llevar Satanás? Bueno, nos quiere llevar ya sea a la tumba o quiere que nosotros nos perdamos. En Mateo 25, 41 al 46 dice que a donde nos quiere llevar el diablo es a un fuego eterno, a un tormento eterno. En 2 de Tesalonicenses, en el capítulo 1, también nos dice que lo único que quiere es que tengamos una eterna perdición, ¿cierto?, de la presencia de Dios, que estemos lejos, ojalá de
de la presencia de Dios y de su gloria, obviamente. Que el Señor nos ayude para no caer en esto. Entonces, por lo tanto, tenemos que tomar muy en serio, ¿cierto? No bajar nuestra guardia, estar siempre constante en la oración, porque estas potestades andan dando vueltas, ¿cierto? Y existe esta lucha, como decía Efesios, no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra estas potestades. Así lo enseña la Biblia. Por lo tanto, este ser es un ser peligroso. No luchamos contra cualquier ejército, sino que luchamos contra estas potestades. La Biblia dice que Satanás es el príncipe sobre los demonios. En Mateo 12:24, ¿cierto? Dice, pero cuando los fariseos oyeron del milagro, dijeron, con razón puede expulsar demonios, él recibe su poder de Satanás, el príncipe de los demonios. Así es llamado este enemigo que tenemos todo en común. Podemos ver cómo cuando entran las personas las cosas que puede hacer, no solamente a nivel de pensamientos, sino que también, ¿cierto? Por ejemplo, tenemos el caso del niño lunático que se lanzaba al agua y al fuego. Podemos ver, ¿cierto? También allí cuando habían muchos demonios, llamada legión, en una persona, y después cuando Cristo reprendió, ¿cierto? Estos demonios, estos salieron y entraron en un hato de cerdo, y estos cerdos finalmente se despeñaron. Entonces, podemos ver a estas personas, ¿cierto? A estas personas que tenían la influencia del enemigo en sus vidas, donde las cadenas eran hechos pedazos, los grillos desmenuzados, y nadie tenía fuerza incluso para dominarles. Toda esa potestad, ¿cierto? Este enemigo, ¿cierto? Que tenemos en común se está enfocando en destruir nuestra alma, ¿cierto? Destruir nuestras familias. Y Satanás hoy en día sigue persuadiendo, así como lo hizo con Adán y Eva, ¿cierto? Haciéndolos dudar, hoy en día también lo hace, incluso con hermanos de nuestra iglesia. Que el Señor nos ayude para estar firmes. Primera de Pedro 5:8 dice, estén alerta, cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Que el Señor nos ayude, que no nos pille débiles, que no nos pille enfermos, porque Satanás va a buscar una u otra forma de hacernos caer. Para terminar, mis amados hermanos, podemos ver entonces que tenemos a un enemigo que tiene un plan diabólico, y si caemos en ese plan, ¿cierto? Vemos que vamos a caer en un castigo que es horrendo, y por lo tanto, ¿cierto? Tenemos que estar alerta, como decía ese texto bíblico. Lo peor de todo, ¿cierto? Es que tenemos a un enemigo que no descansa, que es persistente en todos sus esfuerzos por destruir nuestra alma. No obstante, ¿cierto? Usted, estimado hermano, no tiene que perder esta batalla, porque así nos dice la palabra del Señor. Hay varios versículos que lo dice. En 1 Juan 4:4 dice lo siguiente, pero ustedes, mis queridos hijos, pertenecen a Dios. Mientras estemos cerca de Dios, mientras permanezcamos en Dios, dice, ya lograron la victoria sobre esas personas, porque el espíritu que vive en ustedes es más poderoso que el espíritu que vive en el mundo. Y en el mundo, el gobernador de este mundo hoy en día es Satanás. Que el Señor nos ayude. Es tiempo entonces que nos tomemos muy en serio esta batalla, porque Satanás desea y quiere su alma, lo quiere destruir. Pero si usted permanece al lado de Dios, usted va a ser victorioso y va a llegar finalmente a obtener la corona de la vida que Cristo le tiene preparada, ¿cierto?, allá en el cielo. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes, mis amados hermanos, y será hasta una próxima oportunidad.